A veces hay historias que suenan a pura ficción, ¿no? Pero son 100% reales. Y esta es una de ellas. Es la historia de una heroína, una que quizá fue olvidada, de la Colombia del siglo XIX. Una mujer que rompió con todas, absolutamente todas las reglas de su tiempo para luchar, con una lanza en una mano y una pluma en la otra. A ver, imagínense esto por un momento. Estamos en 1841. En una casa, en medio de los preparativos para ir a la guerra, de repente se escucha un grito de horror. ¿La razón? Una de las mujeres, Ana María, acaba de hacer algo impensable: tomar unas tijeras y cortarse el cabello. Un acto de rebelión total, que la pondría en un camino sin retorno. Y es que ese gesto, ese corte de pelo, fue mucho más que un simple acto de rebeldía. Fue su primer paso para convertirse en soldado. Se vistió con un uniforme de hombre y se preparó para ir al campo de batalla. Y lo hizo no solo por su patria, sino por la persona que más amaba. Ok, para poder entender por qué una mujer de esa época haría algo tan radical, tenemos que retroceder un poco. Hay que conocer a la persona increíble que era Ana María, mucho antes de que empezara el conflicto. El contraste es tremendo. Miren, en una época en la que se esperaba que las mujeres estuvieran encerradas en su casa, calladitas, con una educación básica y ya, Ana María era todo lo contrario. Le interesaba la política y no solo eso, participaba en los debates de su tiempo. Hablaba inglés y francés fluidamente y además leía y escribía sin parar. Y ojo, que esto no es algo que decimos nosotros ahora, con la perspectiva del tiempo, no. Incluso la gente de su propia época se daba cuenta. Un escritor, Manuel Pombo, dijo de ella que era una mente brillante, pero que estaba atrapada en la esfera en que nuestra sociedad quiere encerrar a las mujeres. Se daban cuenta de que era demasiado para su tiempo. Y en medio de todo esto, claro, está el amor, que es una pieza clave en esta historia. En 1831, Ana María se casó con Pedro Nícer, un ingeniero de Suecia que había venido a Colombia a buscar oro, pero terminó encontrando algo mucho más valioso. Y ese vínculo tan fuerte que tenían sería el motor de todo lo que vendría después. Pero esa vida que habían construido juntos, ese mundo de amor y de ideas, estaba a punto de ser sacudida por un terremoto político. Uno que se iba a tragar no solo a su familia, sino a toda la nación. A ver, ¿cómo pasó todo? En 1839 estalla en el país una guerra civil terrible, la llamada Guerra de los Supremos. Un año más tarde, un coronel rebelde toma el control de Antioquia, que era la provincia de Ana María. Y para 1841, la crisis le toca la puerta de su casa, literalmente. Su esposo Pedro, que apoyaba al gobierno, es capturado, lo meten preso y lo torturan. Así que llegamos al punto de quiebre. Su esposo está en peligro de muerte, su país está hecho un caos, ¿y qué hace Ana María? Decide que no se va a quedar de brazos cruzados. Como ella misma escribiría más tarde, el amor a mi patria y a mi esposo me han puesto en este traje. Y no crean que lo hizo a escondidas. Para nada. Fue y se plantó frente al comandante del Ejército Constitucional, el mayor Braulio Henao. Le dijo que quería luchar, que su motivación era su esposo y su país. Y así la incluyeron oficialmente en las listas del ejército. Se unió a las filas junto a su propio padre y a 2 de sus hermanos. Y es aquí donde la historia de Ana María se pone todavía más interesante, si es que eso es posible. Porque ella no solo peleó como una soldado más, no. Ella libró su propia guerra en 2 frentes distintos, y uno de ellos fue con una pluma. Y esto lo resume todo, ¿no? Por un lado, la guerrera, la combatiente con la lanza en la mano en medio del caos de la batalla, y por el otro, la escritora, la cronista, documentando la historia justo en el momento en que estaba pasando. Y que quede claro, su valentía no era solo una pose. Hay testimonios como el del historiador José Manuel Restrepo. Él escribió que en la batalla de Salamina, el 5 de mayo de 1841, ella estuvo ahí, impávida, con lanza en mano, animando a los combatientes con su palabra y ejemplo. O sea, no solo luchaba, sino que inspiraba a los demás. Pero al mismo tiempo que peleaba en medio de todo ese caos, estaba haciendo algo más, en secreto. Estaba escribiendo un diario, un relato súper detallado de todo lo que veía, todo lo que vivía. Estaba creando su legado más importante. Y una vez que terminó la guerra, esa contribución secreta, estaba a punto de salir a la luz y consolidar su lugar en la historia, no solo como guerrera, sino también como una absoluta pionera de la literatura. Y lo increíble es que no tuvo que esperar décadas. ¿Qué va?
Apenas 2 años después de esa batalla, en 1843, su diario de guerra se publicó en Bogotá. El libro, con el título Diario de los sucesos de la Revolución en la provincia de Antioquia, es considerado probablemente el primer libro publicado por una mujer en toda la historia de Colombia. Pensemos en lo que eso significa para la época. Es algo revolucionario. Y claro, sus hazañas no pasaron desapercibidas. El mismísimo Congreso de Colombia la condecoró oficialmente. Y no solo eso, en una ceremonia pública en Medellín la coronaron con laureles. La reconocieron oficialmente como lo que era, una heroína. Fue una heroína en su tiempo, sin duda. Pero la pregunta es, ¿cómo recordamos hoy a una figura así del siglo XIX? ¿Acaso su historia se mantiene viva? La buena noticia es que su legado no se ha perdido. De hecho, sigue muy vivo. En Sonsón, su ciudad natal, hay un monumento en su honor. Se le conoce como la única heroína de Antioquia. Y lo más importante de todo es que su libro se ha vuelto a publicar en este siglo, así que nuevas generaciones pueden leer su historia contada por ella misma. La historia de Ana María es fascinante porque fue redescubierta. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántas otras historias increíbles, cuántos otros héroes y heroínas estarán todavía por ahí, ocultos por el tiempo, esperando que alguien los encuentre?